Bienvenidos una vez más a este espacio de razón y creencia. Continuamos con el arte de argumentar y hoy estaremos tocando también un tema muy interesante para todos nosotros. Así que voy a pasar a darles las recomendaciones para esta reunión. Ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara. Tener su Biblia a la mano. Tomar notas de lo aprendido en clase. Anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y participar. Plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de las mismas. Esta noche nos va a estar acompañando un invitado muy especial, el profesor José Ángel, con la clase número 21 del argumento trascendental. Vamos a ver un poquito más sobre el profesor José Ángel. Él es magíster en estudios teológicos del Seminario Reformado Latinoamericano, docente en la Iglesia Reformada Nación de Dios en Cartagena, Colombia. Fue director también académico en la Escuela Bíblica Nueva Providencia. También fue misionero por un año en Perú. Actualmente, director de tesis en el programa de licenciatura del Seminario Reformado Latinoamericano y asistente académico del vicepresidente. También hace contenido en una web, ahí tenemos la descripción de la web. Ha escrito 2 libros, entre ellos está El bautismo de los niños explicado y defendido, él y el reino de Dios, dominio absoluto. Está casado con Lisette y es padre de Jeremías, Belén y Timoteo. De esta manera le damos la bienvenida al profesor José Ángel Ramírez. Por favor, adelante, el micrófono es suyo. Hola, mi hermana, muchísimas gracias por la introducción y por la presentación también. Es un placer para mí, un privilegio realmente tener la oportunidad de compartir con ustedes en este día, en esta clase, sobre este tipo de apologética o este tipo de argumento llamado argumento trascendental. Entiendo por lo que dijiste ya es la clase 21, ¿no? Es decir, que ya han estado aquí en Razón y en Creencia estudiando muchos argumentos anteriormente. Entonces, digamos que eso hará que sea un poco más fácil entender el argumento trascendental como tal, que a veces suele ser un argumento un poco complicado. Entonces, bueno, como ya escucharon, soy José Ángel Ramírez, presbítero docente, pastor ordenado, ejerciendo ministerio en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Cartagena es una ciudad en el norte de Colombia. Aquí ejerzo ministerio. Y bueno, también trabajo como profesor, como docente también, dictando clases y enseñando específicamente sobre este tema de apologética, del cual me invitan mucho a enseñar en seminarios y en iglesias. Bueno. Vamos a hablar un poco del argumento trascendental, ¿sí? El argumento trascendental como tal no es en sí un argumento en específico como tal, sino que el argumento trascendental, digamos, es una familia de argumentos. Es una familia de argumentos que, digamos, tienen la misma forma lógica para presentarse. Entonces, yo sé que estuve viendo un poco de lo que han hecho anteriormente y sé que han estado viendo muchos argumentos que son muy puntuales, muy específicos, pero el argumento trascendental no es un argumento tan específico, sino más que todo es una familia de argumentos, es una forma de argumentar de manera lógica. Y ese nombre, argumento trascendental, surge de hecho de un tipo de apologética, que es la apologética presuposicional. Es una apologética, eh, no digamos que surge de este tipo de argumentos, sino que es consistente con la apologética presuposicional. El tipo de argumento llamados argumentos trascendentales es consistente con la apologética llamada apologética presuposicional, pero no se limita a este tipo de apologética, que sino también puede ser usada por otro tipo de apologética. La apologética presuposicional, digamos que es una apologética que argumenta a favor de Dios, eh, siendo Dios una precondición para la experiencia humana o para la existencia humana. Entonces, como Dios es una precondición, y de hecho la palabra presuposición puede ser un sinónimo de precondición, entonces el tipo de apologética que suelen usar los apologistas de tipo presuposicional es un argumento trascendental, ¿sí? Y los argumentos trascendentales fueron popularizados por un hombre, un filósofo bastante famoso,
que seguramente ya lo han escuchado anteriormente o lo han debido estudiar, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant popularizó este tipo de argumento en su libro conocido como La crítica de la razón pura. De ahí que podemos afirmar que Immanuel Kant, digamos, hizo las preguntas correctas al hacer este tipo de argumentos, pero podemos decir que él ofrecía las respuestas equivocadas, ¿sí? Los argumentos trascendentales se caracterizan por dos razones. Primero, porque ellos buscan establecer las condiciones necesarias para que algo sea el caso. Y ahorita vamos a explicar mucho mejor esto. Y segundo, porque se prueban a través de la imposibilidad de lo contrario. Es decir, los argumentos trascendentales, nuevamente, buscan establecer las condiciones necesarias para que algo sea el caso. Y segundo, porque ellos se prueban a través del hecho de que lo contrario es imposible. En este orden de ideas, este tipo de argumento, llamado argumento trascendental, se diferencia en gran medida de otros tipos de argumentos que son los argumentos deductivos o los argumentos inductivos. Por ejemplo, muchos de los argumentos que ustedes han estado viendo anteriormente son argumentos o de tipo deductivo o de tipo inductivo, ¿sí? Los argumentos de tipo deductivo son argumentos que tienen un movimiento de lo general a lo particular. Van de lo general a lo particular. Ellos parten de un principio muy general para concluir en algo muy particular. Y los argumentos de tipo inductivo son lo contrario. Ellos van de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. Parten de un hecho bastante particular y dan una conclusión bastante general. Entonces, el tipo de argumento deductivo, por lo general, son los argumentos que usa un tipo de apologética llamada apologética clásica. La apologética clásica suele usar argumentos deductivos. Los argumentos deductivos, como ya dije, van de lo general a lo particular, pero también son argumentos que se caracterizan porque, porque hay una conclusión que es cierta. Las premisas garantizan de que la conclusión es certera, ¿sí? Las premisas garantizan la certeza de la conclusión. Ese es el tipo de argumento deductivo que usan los apologistas de tipo clásico. Los apologistas de tipo evidencialista, que es un tipo de apologética bastante similar a la apologética deductiva o clásica, los apologistas evidencialistas usan argumentos de tipo inductivo. Es decir, ellos parten de cualquier hecho en específico y de ese hecho en específico van a argumentar de una manera recta hasta una a los argumentos de la apologética clásica, que son de tipo deductivo, no es una conclusión certera, sino una conclusión probable. Es decir, mientras que los argumentos de tipo deductivo, la conclusión es certera porque está garantizada por las premisas. En los argumentos de tipo inductivo, la conclusión no es certera, sino probable. Entonces, los apologistas evidencialistas argumentan desde la probabilidad, lo más probable. Entonces, para resumir la cuestión y que vayamos entendiendo, un argumento como el cosmológico, por ejemplo, eh, todo lo que existe comienza a existir, todo lo que existe tiene un inicio, todo lo que comienza a existir tiene un inicio, es un principio general. Premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene un inicio, algo muy general, y luego hace un movimiento particular. El universo comenzó a existir. Por tanto, la conclusión es el universo tiene un inicio. Entonces, las dos premisas, premisa 1 y premisa 2, garantizan la conclusión, garantizan la certeza de la conclusión. Todo lo que existe tiene un inicio. El universo empezó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, es el argumento. El universo comenzó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. Esto es un argumento deductivo. Y es el argumento llamado el argumento cosmológico. Es una formulación básica de este argumento, aunque pueden haber otras formulaciones. El argumento, por ejemplo, teleológico.
que también, tal vez ya también lo han estudiado, que es el argumento del diseño. Todo lo que es diseñado tiene un diseñador, el universo está diseñado, por tanto, el universo tiene un diseñador. Una premisa general se mueve a una premisa particular y de una conclusión. Las dos premisas garantizan la certeza de la conclusión. Esto es un argumento de tipo deductivo. Es un argumento de tipo deductivo porque argumenta a favor de Dios de una manera inferencialmente. Entonces, una de las características del argumento deductivo es que razona o prueba a Dios, busca probar a Dios de una manera inferencial. Dios como una inferencia, ¿sí? Esta es una característica de este tipo de argumento deductivo. Por otra parte, tenemos los argumentos de tipo inductivo, que son los argumentos que suelen usar los apologistas evidencialistas. Ellos pueden tomar cualquier hecho, por ejemplo, el ajuste fino o no sé, el ADN, por ejemplo, el ADN, ven la complejidad del ADN, estudian el ADN de una manera particular y el ADN entonces probablemente nos conduce al hecho de que hay un Dios que es el diseñador de ese ADN. Sí, esto es un argumento de tipo inductivo, parte de un hecho bastante particular y conduce a una conclusión general, pero estos tipos de argumentos, tanto los argumentos deductivos como los argumentos inductivos, funcionan de manera inferencial. Es decir, ellos concluyen a Dios. Ellos argumentan a favor de Dios de una manera inferencial. ¿Sí? ¿Por qué he explicado esto? Para que se logre, para que se note la diferencia entre lo que es un argumento de tipo deductivo e inductivo y un argumento de tipo trascendental. Un argumento de tipo trascendental. Ahora viendo que los argumentos deductivos e inductivos razonan inferencialmente, es decir, argumentan a favor de Dios de una manera inferencial, podemos notar que los argumentos de tipo trascendental no argumentan a favor de Dios de una manera inferencial, sino de una manera presuposicional o de una manera precondicional. Es decir, Dios no es una inferencia, sino que Dios es la precondición de lo que vemos. Entonces, los argumentos trascendentales, como ya dije, se caracterizan porque buscan establecer las condiciones necesarias para que algo sea el caso. Es decir, ellos buscan la precondición para que algo sea lo que es. Y entonces, ellos se prueban a través de la imposibilidad de lo contrario. Por ejemplo, Michael Butler dice lo siguiente sobre los argumentos trascendentales. Él dice, los argumentos trascendentales intentan descubrir las condiciones previas de la experiencia humana. Lo hacen tomando algún aspecto de la experiencia humana, cualquier aspecto de la experiencia humana, cualquier hecho de la experiencia humana, por eso es una familia de argumentos y no un solo argumento, sino una familia de argumentos que hace el mismo movimiento, Dios como precondición. Dios como precondición. Entonces, los argumentos trascendentales toman cualquier aspecto de la experiencia humana, cualquier hecho de la experiencia humana, y ellos investigan lo que debe ser cierto para que esa experiencia sea posible. Nuevamente, ellos investigan o preguntan lo que debe ser cierto para que esa experiencia sea posible. Así que los argumentos trascendentales suelen tener la siguiente forma. Para que X, y X es cualquier aspecto de la experiencia humana, sea el caso, Y también tiene que serlo. Porque Y es la condición previa para X. Y como X es el caso, por tanto Y es el caso. Así que voy a repetir esto. Los argumentos trascendentales suelen tener la siguiente forma. Para que X, y X es cualquier aspecto de la experiencia humana sea el caso, Y es Dios, tiene que ser el caso, también tiene que ser. Y ya que Dios es la precondición previa o es la condición previa para X, es decir, cualquier aspecto de la experiencia humana, como X, cualquier aspecto de la experiencia humana es el caso, entonces Y, es decir, Dios es el caso. Por eso, estos argumentos trascendentales, ellos hacen lo siguiente. Primero, ellos comienzan con cualquier hecho de la experiencia humana. Llámese ciencia, llámese amor, llámese racionalidad,
llámese belleza, llámese los deberes morales, etc. Cualquier hecho de la experiencia humana. Y segundo, se afirma que la existencia del Dios cristiano es la condición previa, es la precondición necesaria para tal experiencia. Entonces, por último, se procede a probar dicha verdad de una manera indirecta, demostrando la imposibilidad de lo contrario. Es decir, lo contrario a esta afirmación es imposible. Esta afirmación se establece porque todo lo contrario es imposible, ¿sí? Así que se establece de una manera indirecta, lo que llamamos la imposibilidad de lo contrario. Así que la verdad cristiana se establece indirectamente porque lo contrario es imposible. Así que a través del argumento trascendental afirmamos que el cristianismo es cierto debido a que lo contrario es imposible. Afirmamos que solo el cristianismo puede explicar la realidad y nuestra experiencia. Ni siquiera se puede pensar, ni siquiera se puede escribir, ni siquiera se puede debatir sin la verdad de las doctrinas bíblicas. Por lo tanto, Dios es la condición necesaria para la experiencia humana. Por eso afirmamos que Dios existe debido a que lo contrario es imposible. O como suele decir un teólogo llamado Cornelius Van Til, la mejor, la única, la absolutamente segura de la verdad del cristianismo es que a menos que se presuponga absolutamente nada. Y yo lo que quiero hacer ahora es darle 7 ejemplos de cómo trascendental, pero son solamente 7 ejemplos, pero ahí con una familia, que es un tipo de argumento lógico, entonces puede funcionar como un argumento trascendental, se puede usar como un argumento trascendental donde X, cualquier hecho de la experiencia humana es si Y es el caso, es decir, si Dios es la condición previa para eso. Pero antes de explicarles estos 7 problemas, quiero traerles a la memoria un argumento que es bastante famoso, que es el argumento moral. Yo supongo que ya han estudiado el argumento moral. Bueno, si no lo han hecho, el argumento moral básicamente afirma que, que los valores morales objetivos necesitan que Dios exista. Si Dios no existe, no pueden existir los valores morales objetivos, ¿sí? Dios es la condición necesaria para los valores morales objetivos. Y en ese orden de ideas, el argumento moral es un argumento que es esencialmente trascendental. De hecho, el argumento moral es un argumento que fue elaborado por Immanuel Kant. O más bien, la forma moderna que usamos ese argumento se toma de Immanuel Kant. Y si podemos ver ese argumento es, hay valores morales objetivos, pero los valores morales objetivos no podrían ser si no hay Dios. Porque si no hay Dios, no hay un estándar objetivo para discriminar entre el mal y el bien. Es decir, es necesario que haya Dios para que haya un estándar moral objetivo y entonces es necesario que haya Dios para que haya bien y para que haya mal. Dios viene siendo la precondición para el bien y para el mal. Entonces, este argumento moral es un argumento que es esencialmente trascendental. ¿Por qué? Nuevamente, porque Dios es la precondición necesaria para los valores morales objetivos. Si no hay Dios, no hay valores morales objetivos. Lo que hay es una moralidad, lo que habría es una moralidad subjetiva. Si vamos a defender los valores morales objetivos, tenemos que colocar a Dios como la precondición necesaria para esto. ¿Sí? Entonces, tenemos los valores morales objetivos, por tanto, tenemos a Dios. Usando la forma lógica del argumento trascendental, tenemos para que X, y llamemos X, valores morales objetivos, sea el caso, entonces Y, es decir, Dios también tiene que ser. Ya que Dios es la condición necesaria o la condición previa para que los valores morales objetivos sean el caso. Y como X, es decir, los valores morales objetivos son el caso, entonces Dios también tiene que ser. Y de esa manera, este es un argumento de tipo trascendental. Entonces, antes de pasar a explicar o a dar estos siete ejemplos de cómo funciona un argumento trascendental, no sé si tienen alguna pregunta por ahora que yo pueda resolver antes de pasar los ejemplos.
O no sé si dejamos simplemente las preguntas para el final. Como usted desee, mi estimado profesor, como usted crea que puede ir mejor a la clase, ¿no? Aunque generalmente las hacemos al final, pero de pronto, pues si alguien tiene una pregunta, pues puede levantar su mano y nosotros le vamos a activar el micrófono para que la haga. Hasta ahorita Exactamente. va bien complejo esto, pero ya le estamos agarrando el hilo, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, ahorita que di los ejemplos, al final de pronto haré un resumen mucho más, más claro para que se pueda entender mejor lo que estoy diciendo. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Bueno, un ejemplo de cómo usar un argumento trascendental lo podemos tomar de lo que se llama el problema de la uniformidad de la naturaleza. El problema de la uniformidad de la naturaleza. ¿Cuál es el problema de la uniformidad de la naturaleza? Bueno, cuando hablamos eh, de uniformidad de la naturaleza, estamos básicamente diciendo que la naturaleza se comporta de una manera uniforme. Por ejemplo, yo tengo un celular aquí en mi mano. Si yo suelto este celular, el celular va a caer, ¿cierto? ¿Por qué va a caer? Porque hay algo que se llama la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que caer, ¿cierto? Eso será verdad si yo lo vuelvo a hacer en 5 minutos. Es decir, si yo tiro este celular ahora, el celular va, si yo suelto el celular va a caer. Y si yo lo hago en 5 minutos volverá a ocurrir. Y si yo lo hago mañana, mañana volverá a ocurrir. Y si lo hago en una semana volverá a ocurrir. Y si lo hago en 20 años volverá a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo doy por sentado que la naturaleza es uniforme. Es decir, doy por sentado que la naturaleza siempre se comporta de la misma manera. Y esto no solamente es verdad hacia el futuro, también es verdad hacia el pasado. Hace 5 minutos, si yo tiraba el celular, caía. Y hace 2 semanas el celular, si yo soltaba el celular, caía nuevamente. Y hace un año también, y hace 1000 años también. Es decir, nosotros damos por sentado que la naturaleza siempre se comporta de manera uniforme, tanto en el pasado como en el futuro. Porque creemos que hay un orden en la naturaleza. Ella es uniforme. Sí, eso es lo que significa la uniformidad de la naturaleza. Que la naturaleza siempre se comporta de la misma manera, tanto en el sería imposible, porque no podríamos saber nada del pasado. No podríamos teorizar sobre el pasado porque no sabemos si en el pasado la naturaleza se comportaba igual a como se comporta en el presente. Y no podríamos saber nada del futuro, ni teorizar sobre el futuro, ni calcular sobre el futuro, porque no sabríamos si la naturaleza se va a seguir comportando de la misma manera en el futuro como se comporta en estos momentos en el presente. Entonces nosotros debemos dar por sentada la uniformidad de la naturaleza. Ahora bien, en una justificación incrédula, es decir, cómo los incrédulos justifican o garantizan la uniformidad de la naturaleza. En este caso, incrédulos, ateos o agnósticos. Si el universo es lo que ellos dicen que es, nosotros no podemos garantizar la uniformidad de la naturaleza, porque nosotros no podemos saber si el universo se comportó en el pasado de la misma manera como se comporta en el presente. Y cuando ellos teorizan sobre el pasado, lo hacen dando por sentado que la naturaleza en el pasado se comportó de la misma manera. Pero si el universo es azaroso, en última instancia, si lo que hay en el fondo es el azar, entonces no hay una garantía para que el universo siempre se haya comportado igual, ni para que el universo se siga comportando igual en los próximos años. Hay una garantía para eso porque estamos en un universo azaroso, en un universo accidental, en un universo donde las leyes de la naturaleza pueden cambiar mañana, pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si esto es así, el conocimiento no sería posible ni para teorizar sobre el pasado ni para teorizar sobre el futuro. No hay una justificación en la cosmovisión incrédula o en la visión del mundo del no creyente para la uniformidad de la naturaleza. Pero nosotros como cristianos sí creemos en la uniformidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque creemos que hay un Dios que ha creado el mundo de una manera lógica, de una manera ordenada y de una manera que el mundo revela todo el tiempo la fidelidad de Dios a nosotros.
la fidelidad de Dios hacia su plan, hacia su creación. De hecho, después del diluvio, Dios dijo que mientras que el cielo y la tierra continúen, siempre habrá invierno, siempre habrá verano, siempre habrá lluvia, siempre habrá sol, siempre habrá cosecha, siempre habrá siembra, etcétera. Es decir, Dios garantiza que la naturaleza siempre se va a comportar igual. Y no solamente es que Dios garantiza que la naturaleza siempre se comporta igual, sino que el comportamiento uniforme de la naturaleza nos habla de la fidelidad de Dios hacia su plan, hacia su creación. ¿Sí? Nosotros creemos que hay una uniformidad de la naturaleza porque hay un Dios. En ese orden de ideas, vayamos nuevamente al argumento trascendental. Para que la uniformidad de la naturaleza sea el caso, Dios también debe serlo. Porque Dios es la condición necesaria para la uniformidad de la naturaleza. Como la uniformidad de la naturaleza es el caso, Dios también debe ser el caso. Es decir, Dios es una precondición necesaria para la uniformidad de la naturaleza. Y es una precondición necesaria para la ciencia, porque la ciencia no puede funcionar si no hay uniformidad de la naturaleza. Entonces, Dios no es una inferencia, sino una precondición. Y esta es la esencia de los argumentos trascendentales. Los argumentos trascendentales argumentan a favor de Dios como una precondición y no como una inferencia de lo que se observa. No vamos a Dios a través, este argumento no va a Dios a través de la inferencia, es decir, como una posible explicación, Dios como una posible explicación de lo que vemos, de una manera deductiva o de una manera inductiva, sino que vamos a Dios a través de la precondición, es decir, necesitamos partir de Dios como una precondición para lo que vemos. En este caso, una precondición para la uniformidad de la naturaleza. Seguimos con nuestro ejemplo. Segundo ejemplo, la confianza en las facultades cognitivas. No sé si ya han estudiado el argumento de Alvin Plantinga sobre en contra del naturalismo. ¿Lo han estudiado ya? El ¿Es el argumento de mismo, Alvin Plantinga. es el ¿Cómo? mismo argumento modal o es Sí, otro? bueno, sí, el argumento en contra del naturalismo puede ser elaborado de una manera modal, es decir, en una lógica modal. Ok, ese Pero sí, sí básicamente, lo miramos. ¿cómo, hermano? Sí, ese sí ya lo miramos. El argumento lo miramos Ok. con el profesor Juan Bravo. Creo que es colega tuyo, ¿no? Juan Bravo. Ok. Bueno, el argumento en contra del naturalismo, básicamente, ¿qué es lo que afirma? Lo que afirma es que si el naturalismo es verdadero, nuestras facultades cognitivas son poco o nada confiables. ¿Por qué son poco o nada confiables? Porque si lo que está en el último es el azar, y si todo es natural, es decir, todo lo que existe es únicamente la naturaleza, como lo afirma el naturalismo, entonces nuestras facultades cognitivas son únicamente producto de los procesos químicos naturales que ocurren en nuestro cerebro. Y si este es el caso, no hay una garantía para confiar en nuestras facultades cognitivas, porque ellas son únicamente producto de los procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro. Y estos procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro pueden estar conduciéndonos a creer cosas por intereses y no por verdad. Es decir, ellos no nos conducen necesariamente a la verdad. Ellos nos pueden conducir a la supervivencia, al interés propio, e incluso podemos estar determinados por estos procesos químicos a creer lo que queramos, pero nunca será, la verdad nunca será concluida por un ejercicio libre del razonamiento. Estamos determinados por estos procesos químicos naturales que ocurren en nuestro cerebro. Entonces, si el naturalismo es verdad, no podríamos saber si el naturalismo es verdad. Porque si nuestras facultades cognitivas no son confiables, entonces no podemos saber que el naturalismo es cierto. Entonces esto conduce a imposibilidades lógicas, porque no podemos saber que nada podemos saber, y no puede ser verdad que nada puede ser verdad, ¿cierto? No podemos saber que nada podemos saber, y no puede ser verdad que nada puede ser verdad. Entonces, ese argumento, básicamente, también es un argumento que es esencialmente trascendental, porque ese argumento dice que el naturalismo no es una precondición para nuestras facultades, para la confianza, para que exista una confiabilidad en nuestras facultades cognitivas, es necesario que Dios sea el caso. Es decir, Dios es una precondición para la confiabilidad en nuestras facultades cognitivas. El naturalismo no puede ser esa condición porque el naturalismo
lógicamente conduce a que nuestras facultades cognitivas no sean confiables, porque convierte a nuestras facultades cognitivas en una cuestión de los procesos químicos naturales que ocurren en nuestro cerebro. Entonces, Dios se convierte en una precondición necesaria para que las facultades cognitivas sean confiables. Entonces, vamos nuevamente al argumento lógico. Para que las facultades cognitivas sean confiables, Dios tiene que ser el caso, ya que Dios es la condición previa o la precondición para que las facultades cognitivas sean confiables. Y como las facultades cognitivas son confiables, es decir, es el caso, Dios debe ser el caso. Y esto es un argumento trascendental, que va a Dios no como una inferencia de las facultades cognitivas, sino como una precondición para las facultades cognitivas. ¿Sí? Vamos con la racionalidad. Podemos usar el mismo argumento de las facultades cognitivas porque la racionalidad hace parte de las facultades cognitivas. Pero para decir algo diferente, pero unido, podemos decir que en el mundo del incrédulo, por ejemplo, para el incrédulo, la ultimidad del mundo es el azar. Nuevamente, es el azar. Todo lo que existe es producto del accidente, del azar y de los procesos naturales que ocurren en el universo, pero no hay un guía inteligente conduciendo todo. Todo ocurre de una manera accidental, de una manera azarosa y por unas leyes de la naturaleza que están ahí, que no sabemos por qué están ahí, pero que van conduciendo todas las cosas de una manera natural. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que el incrédulo cree en una irracionalidad última, es decir, lo que está en lo último, lo que está en la ultimidad de la cosa es la irracionalidad, es la inconsciencia, es la impersonalidad, es un azar impersonal, es una irracionalidad, es una inconsciencia. Así que la irracionalidad no puede ser el fundamento para la racionalidad humana. La inconsciencia no puede ser el fundamento para la conciencia humana. La impersonalidad no puede ser el fundamento para la personalidad humana. ¿Sí? Entonces, notemos que en la visión de vista del incrédulo, lo último que hay es la irracionalidad última. Por tanto, su propia racionalidad es producto de una irracionalidad. ¿Sí? Para nosotros, en cambio, nuestra racionalidad es producto de una racionalidad superior. Una racionalidad última, una racionalidad que garantiza nuestra propia racionalidad. Es decir, nosotros creemos que hay un Dios inteligente y absolutamente racional que ha creado todas las cosas. Entonces, para nosotros, lo último no es la irracionalidad, no es el azar irracional, lo último es la racionalidad. Así que Dios, la existencia de Dios no es irracional, al contrario. La existencia de Dios es la creencia en una racionalidad última. Por tanto, cuando hay cosas que no podemos explicar, simplemente decimos que aunque nuestra racionalidad humana no la pueda explicar, pues hay una racionalidad última que sí puede hacer. Entonces, para poder confiar en nuestra racionalidad, se requiere una racionalidad última. Si no hay una racionalidad última, no podríamos confiar en nuestra racionalidad. Es decir, si lo que está en la ultimidad es el azar irracional, entonces nuestra racionalidad no es confiable. Así que volvamos al tipo de argumento lógico trascendental, a la forma lógica del argumento trascendental. Para que la racionalidad sea el caso, Dios también debe serlo. Porque Dios es la condición previa o la precondición de la racionalidad. Y como hay racionalidad, como la racionalidad es el caso, Dios es el caso. Podemos hacer lo mismo con las leyes de la lógica. ¿Saben? Bueno, no sé si lo saben, doy por sentado que sí, pero cuando hablamos de las leyes de la lógica, básicamente estamos hablando de tres leyes. Uno, se conoce la ley de la identidad. La ley de la identidad establece que A es A. ¿Sí? Esto significa
que lo que existe en la realidad tiene una identidad particular y no es algo más de la misma manera y en el mismo lugar. Un perro es un perro. Un perro es un perro y no un perro y un gato simultáneamente. Un perro es un perro. Este celular es un celular. Esa es la ley de la identidad. A es A. Un celular es un celular. Primera ley de la lógica, la ley de la identidad. La segunda ley de la lógica se conoce como la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción. Y esta ley establece que A no es un no A. Es decir, esto significa que ninguna declaración puede ser verdadera y falsa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Por ejemplo, este celular es un celular y no algo más. No puede ser un celular y no un celular al mismo tiempo. O es un celular o no es un celular. ¿Sí? Así que la ley de la no contradicción dice que algo debe ser verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso en el mismo sentido. Por ejemplo, como cristianos, nosotros decimos que los hombres incrédulos están muertos, pero ellos están vivos. Entonces, en un sentido están vivos y en otro sentido están muertos. Están vivos porque respiran, ¿cierto? Y están muertos porque están muertos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros decimos que ellos están vivos y están muertos, no lo estamos diciendo en la misma manera y en el mismo sentido. Decimos que están vivos porque respiran, en ese sentido no están muertos. Y decimos que están muertos porque están muertos espiritualmente, es decir, porque no han sido regenerados. Entonces, en este sentido, están vivos y muertos, pero no en el mismo sentido y de la misma manera. ¿Sí? Si nosotros decimos que ellos están vivos y muertos de la misma manera, en el mismo sentido, estamos violando la ley de la no contradicción. Porque A no es un no A. Un celular es un celular y no un no celular. ¿Sí? Entonces esa es la ley de la no contradicción. Entonces, resumiendo, la ley de la identidad es que A es A. Y la ley de la no contradicción es que A no es un no A. ¿Sí? Y la tercera ley de la lógica se conoce como la ley del tercero excluido. Y esta ley lo que establece es que A es A o no A. Es decir, esto significa que una proposición es o verdadera o falsa. No hay una tercera opción. ¿Sí? Un celular es un celular y no un no celular al mismo tiempo. O es un celular o no es un celular, pero no hay una tercera opción. No puede ser un celular y no un celular al mismo tiempo. No. O es un celular o no es un celular. Si nos damos cuenta, esas tres leyes de la lógica van de la mano. La ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del tercero excluido. La ley de la identidad, un celular es un celular y nada más. La ley de la no contradicción, un celular es un celular y no un no celular. Y la ley del tercero excluido es que si un celular es un celular y no un no celular, no hay una tercera opción. ¿Sí? Esto básicamente, en resumen, son las leyes de la lógica. Ahora bien, estas leyes de la lógica son en primer lugar universales. Es decir, se aplican en todos los contextos y en todos los lugares. Son universales porque están en todo lugar. Todos los seres humanos tienen estas leyes de la lógica en su pensamiento. No, o sea, son inevitables. Son universales en todas partes de rincón de nuestra tierra. Donde hay un ser humano, están las leyes de la lógica. Son universales. Pero también son invariables. Es decir, ellas no cambian. No cambian con el tiempo ni con las circunstancias. No es que mañana van a dejar de ser y van a ser cambiadas por otras leyes de la lógica, no. Ellas son invariables. Y tercero, ellas son abstractas, ¿sí? Porque ellas no son objetos físicos, no son objetos concretos, sino que ellas están en el pensamiento, es decir, son leyes de pensamiento. Ahora bien, ¿qué son las leyes de la lógica en el punto de vista incrédulo, en el punto de vista ateo? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos unas leyes de la lógica que son universales, invariables y abstractas? ¿Cómo pueden existir estas leyes de la lógica en nosotros? Lo ilógico, si el azar es lo último, entonces lo ilógico es lo último, y lo ilógico no puede ser el fundamento para la lógica. En el azar último no hay garantía para que las leyes de la lógica sean universales. Si el azar último fuese el caso, entonces las leyes de la lógica no serían universales. No todas las personas tuvieran estas leyes en su pensamiento. Si el azar es lo último, estas leyes de la lógica no fueran invariables, podrían cambiar en cualquier momento.
No podrían ser invariables. Antes eran unas diferentes y mañana serán otras diferentes. No podrían ser invariables. Y el tercero, no serían abstractas. No podrían estar en todos los pensamientos de los hombres. ¿Sí? Entonces, tampoco las leyes de la lógica son convencionalismo, como dicen algunos incrédulos, que son convencionalismo, pero yo no estuve en un convencionalismo, es un acuerdo. Es decir, las leyes de la lógica son acuerdos entre seres humanos, entre hombres, son convencionalismos, son convenciones, pero yo no estuve en ese acuerdo, por ejemplo, en primer lugar, aunque parezca ridículo, yo no estuve en ese acuerdo. Y en segundo lugar, si las leyes de la lógica son convenciones, entonces podemos llegar a las convenciones y cambiar esas leyes de la lógica. Es decir, otros acuerdos pueden cambiar estas leyes de la lógica, pero ese no es el caso. No hay acuerdos que cambien estas leyes de la lógica, así que no pueden ser convencionalismo. ¿Sí? Entonces, la única garantía, el único fundamento para que existan leyes de la lógica, tiene que ser un Dios lógico. Es decir, nuestras leyes de la lógica se deben derivar de un Dios que es absolutamente lógico. Ese debe ser el fundamento para nuestras leyes de la lógica. Entonces, Dios debe ser el caso para que las leyes de la lógica sean el caso. Dios debe ser la precondición para las leyes de la lógica. En ese orden de ideas, vamos al argumento trascendental, a la forma lógica del argumento trascendental. Para que las leyes de la lógica sean el caso, Dios también debe serlo. Porque Dios es la condición previa o la precondición para las leyes de la lógica. Como las leyes de la lógica son el caso, entonces Dios también es el caso. ¿Sí? El quinto problema podemos llamarlo el problema del uno y los muchos. Bueno, este es un problema bastante extenso y por mucho que lo resuma, no lo vamos a captar en un resumen. Pero solamente por decirlo, el problema de los unos y los muchos, básicamente es un problema muy antiguo, un problema desde la época de los presocráticos, de los filósofos presocráticos griegos, Parménides, Heráclitos, por ejemplo. Básicamente el problema básicamente pregunta es, ¿cuál es la esencia última de la realidad? ¿La realidad es una unidad última o la realidad es una pluralidad última? Cuando hablamos de unidad, estamos hablando del uno. Y cuando hablamos de pluralidad, estamos hablando de los muchos. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Una unidad última o una pluralidad última? Si uno parte de la unidad última, entonces posiblemente no vamos a distinguir las cosas. Y si partimos de la pluralidad última, entonces posiblemente no vamos a unificar las cosas. Y para que exista comunicación, la pluralidad y la unidad deben estar unidas perfectamente. Porque cuando nos estamos comunicando, estamos uniendo los unos con los muchos. Es decir, estamos uniendo las categorías, los universales con los particulares. Los universales son, ¿cómo lo explico? Los, la unidad. Los universales son la unidad de la comunicación, por así decirlo. Y los particulares son los objetos particulares que ven. Un ejemplo. Cuando yo digo una silla, cuando hablo de una silla, la silla es un universal que habla de las millones de sillas que existen, de todas las particulares sillas que existen en los objetos que ven. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de un computador es un universal para los millones de computadores particulares que ven. Entonces, cuando nos comunicamos, estamos hablando de universales que unifican la particularidad de nuestra pieza. ¿Sí? Y bueno, este es un problema filosófico que de hecho trata de resolver Platón y trata de resolver Aristóteles, y es un problema bastante extenso, ¿sí? Pero el punto es que debemos definir qué es lo último, si la unidad o la pluralidad. Y ahí los filósofos van a perderse, algunos van a argumentar a favor de la unidad y otros a favor de la particularidad. Por ejemplo, Platón va a decir que
que en el mundo de las ideas está la unidad y en el mundo de los fenómenos, este mundo que vemos, está la particularidad, pero en el mundo de las ideas hay una particularidad también de ideas, así que no se resuelve el problema. Y Aristóteles va a decir que la unidad existe en la particularidad que vemos y bueno, es un problema bastante amplio, pero en última instancia, o partimos de la unidad o partimos de la particularidad. Y nosotros como cristianos argumentamos, ustedes pueden leer un libro para de pronto profundizar un poco más en este punto. Pueden leer un libro de Bosserman que se llama, está en inglés el libro, que se llama La Trinidad y, bueno, ahorita al final les digo el nombre del libro, porque está en inglés y no lo recuerdo bien. Pero el punto es que para nosotros los cristianos no hay un problema tal de la unidad y la pluralidad. ¿Por qué? Porque para nosotros la unidad y la pluralidad son últimas igualmente, es decir, ambas son últimas en el mismo sentido. La unidad no es más última que la pluralidad no es más última que la unidad. Ambas son últimas de igual manera. ¿Por qué? Porque la realidad nos predica, nos habla de nuestro Dios trino. Nuestro Dios es trinitario. Es decir, nuestro Dios es uno y tres a la vez. Nuestro Dios es uno y plural al mismo tiempo. La unidad de Dios no elimina su particularidad y la pluralidad de Dios no elimina su unidad. La unidad de Dios no elimina su pluralidad y la pluralidad de Dios no elimina su unidad. Es decir, Él es igualmente uno como Dios y es igualmente plural como trino, como tres personas. Entonces, tanto la unidad como la pluralidad son eternas en el ser trino de Dios. Y como son eternas en el ser trino de Dios, eso explica nuestra realidad, que es una y es plural a la vez. ¿Sí? Entonces, yendo a la forma del argumento lógico, el problema de los unos se resuelve porque Dios es el caso. ¿Sí? Porque Dios es el caso. Dios es la precondición necesaria para que el problema del uno y los muchos se resuelva, es decir, para que la comunicación humana sea posible, porque no habría comunicación humana si no se resolviera el problema de la ultimidad y la pluralidad. Como Dios es el caso, no hay ningún problema en el universo de Dios sobre el uno y los muchos. El otro se conoce como el problema del conocimiento. Este es un poco más sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos del conocimiento, básicamente hay dos posiciones. O el conocimiento exhaustivo o la ignorancia total. Es decir, o lo sabemos todo o no sabemos nada. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos todo, entonces las cosas que creemos que sabemos, no sabemos hasta qué punto y de qué manera están siendo influenciadas por aquellas cosas que no sabemos. Nuevamente, si no lo sabemos todo, si no tenemos un conocimiento omnisciente, si no tenemos un conocimiento exhaustivo de la realidad, entonces no podemos saber hasta qué punto aquello que no sabemos o aquello que no conocemos está influenciando aquello que creemos conocer. ¿Sí? De tal manera que lo que creemos conocer nunca es conocimiento en ningún sentido. Simplemente es especulación. Es decir, nunca estamos conociendo, sino que siempre estamos especulando. Siempre estamos especulando nuevamente porque no sabemos hasta qué punto y de qué manera aquello que no conocemos influencia aquello que creemos que conocemos. ¿Sí? Esto nos conduce a la ignorancia total. No hay posibilidad de conocimiento. Pero, a menos que seamos omniscientes, no podríamos conocer nada. No podría haber conocimiento. Hay un problema aquí. Nosotros no somos omniscientes. Pero espérate, hay un Dios que sí es omnisciente. Un Dios que lo sabe todo. Un Dios un Dios que ha dado significado a todos los hechos y por tanto los conoce todo, conoce cada hecho en sus relaciones infinitas con todos los demás hechos. Así que Dios conoce todo a la vez, no de un hecho a la vez ni progresivamente. Dios conoce todo a la vez en un mismo instante. De hecho, Él creó todas las cosas y le dio su significado. Así que la única manera que podamos conocer es que ese Dios omnisciente nos diga la verdad sobre el universo. Es decir, nos revele la verdad sobre el universo tal como lo ha hecho en las escrituras. Entonces, el Dios omnisciente que lo sabe todo, nos ha dado la verdad sobre el universo, nos ha revelado la verdad sobre el universo
en las Escrituras. Y debido a que nos ha revelado la verdad, entonces conocimiento es posible, porque el que es omnisciente, que conoce todas las cosas, nos dice lo que podemos conocer. Es decir, podemos saber que lo que conocemos es verdadero porque hay un Dios omnisciente que nos ha revelado esa verdad, ¿sí? En las Escrituras, de hecho. Entonces, no existe un problema de conocimiento para el cristiano, porque el cristiano cree en un Dios omnisciente que es creador de todas las cosas y que nos ha revelado ese conocimiento. Entonces, para el conocimiento verdadero o posible sea el caso, Dios también debe serlo. Porque Dios es una condición previa o una precondición necesaria para que el conocimiento humano sea posible. Y como el conocimiento humano es posible, entonces Dios es el caso. ¿Sí? Y por último, el problema del mal, que ya lo estuvimos hablando cuando hablamos del problema moral. Y básicamente es que para que exista el mal y para que exista el bien, tiene que existir un estándar moral objetivo. Si no existe un estándar moral objetivo, no existe el mal y no existe el bien. Pero el bien y el mal existe y por tanto Dios existe. Existe el estándar moral objetivo que nos dice que hay mal y que hay bien. Dios nos provee un estándar moral objetivo en su ley y basado en ese estándar moral objetivo podemos discriminar entre el mal y el bien. Entonces no hay un problema del mal para el cristiano porque hay un bien que es Dios y Dios es la precondición necesaria para que exista el mal y el bien porque en su ley, en su estándar moral objetivo, Él nos permite discriminar entre el bien y el mal. Por tanto, para que el problema de él, para que el mal y el bien sean el caso, Dios también debe ser. Y ya que Dios es porque Dios es la condición necesaria o la precondición para que el mal y el bien sean el caso. Y como el mal y el bien son el caso, Dios también es el caso. Entonces podemos ver, mis hermanos, que los argumentos trascendentales no es un argumento en sí, sino es una familia de argumentos que toma cualquier hecho de la experiencia humana y argumenta a favor de Dios como la precondición necesaria para que ese hecho sea el caso. Y en ese sentido, este tipo de argumento se diferencia de los otros argumentos de tipo deductivo e inductivo porque no argumenta de una manera inferencial sobre Dios, como Dios como una posible explicación o Dios como una conclusión, sino que parte de Dios como una precondición necesaria para lo que vemos. Entonces Dios, por ejemplo, no es la inferencia de la ciencia, sino la precondición de la ciencia. Dios no es la inferencia del conocimiento, sino la precondición del conocimiento. Dios no es la inferencia del universo, sino la precondición del universo. Dios no es la inferencia de nuestra existencia, sino la precondición para nuestra existencia. Entonces, mis hermanos, espero haber sido lo suficientemente claro. Yo sé que hay cosas que son difíciles de entender, pero he tratado de ser lo más claro posible. Y bueno, si hay alguna duda, trataré de ser incluso más claro de lo que ya he sido. Entonces, mi hermano, esa es la presentación de los argumentos trascendentales. Muy bien, muchas gracias, hermano José Ángel. Excelente ponencia. Y le recordamos a nuestros hermanos las normas que leímos al comienzo, ser conciso con las preguntas y preguntas relacionadas con el tema que nuestro hermano ha expuesto en esta oportunidad. Si alguna pregunta no trata directamente del tema, pero se relaciona, bueno, también el profesor sabrá darle respuesta. Entonces, recuerde las normas, levante su mano para que le sea habilitado su micrófono y así darle la oportunidad que pueda hacer la pregunta. Bueno, cuando no hay pregunta es porque o lo entendimos todo o porque no entendimos nada. Entonces, Espero que sea profesor, lo... bueno, voy a aprovechar mientras se animan los hermanos a hacer las preguntas. Voy a hacer mi comentario y pregunta. Adelante, mi hermano. Maravilloso, no había visto este argumento, mi hermano, pero como usted mencionó, es una familia de argumentos y si habíamos visto el argumento de la moralidad, el argumento de
mucho de las que usted puso allí, ¿verdad? Usted nos dio una lista, por acá hice anotaciones, ¿verdad? El problema de la uniformidad de la naturaleza, la confianza en las facultades cognitivas, la racionalidad, la lógica, el problema del uno y los muchos, ese nunca lo había oído. El problema del conocimiento y el problema del mal, ese sí se ha tratado acá en la sala. Y bueno, y todo entonces tiene que ver con esa precondición que debe existir para que eso pueda, pueda, ser el efecto correcto, ¿no? De esa condición previa que siempre se dice que es Dios. Ahora, profesor, una pregunta así. Si alguien diría, ¿y por qué tiene que ser Dios? Bueno, entonces caeríamos usted mencionaba algo, ¿no? Ay, se me fue. Imposibilidad de lo contrario. Ah, ok, algo así. Ajá. Y usted lo habló cuando puso el primer punto. Sí, porque Porque, lo contrario es imposible. Es decir, a menos que Dios sea el caso, no puede ser posible. Eso significa la imposibilidad de lo contrario. exacto. Pero Probar siempre a el Dios de ateo, una manera, es probar a Dios de una manera indirecta. sí, pero siempre el ateo va a arguir por allí, ¿verdad? Va a arguir que no necesariamente tiene que ser Dios, que puede ser otra condición, pero sabemos que eso, bueno, como usted lo está explicando, es un absurdo, pues, pensarlo así. Sí, hermano, el ateo va a tratar de negar, o sea, con cualquier argumento. El ateo va a tratar de distorsionar el argumento y de negarlo, de colocar y de afirmar que Dios es la precondición o el Dios cristiano es la precondición, porque a menos que Dios abra su entendimiento, a menos que Dios obre en su corazón, él necesariamente debe distorsionar la revelación de él necesariamente debe distorsionar la evidencia, ¿sí? Debe hacerlo porque su problema es un problema moral y ese problema moral le iba a distorsionar la evidencia de Dios, ¿sí? Entonces, a menos que Dios obre en su corazón y regenere su mente, regenere su corazón, él no verá esta verdad, ¿sí? Sin embargo, él no escapará de este argumento, es decir, tratará de negarlo, pero no hay escape, o sea, o él presupone a Dios o él no puede confiar en sus facultades cognitivas, simplemente intentará justificar de mil y una manera sus facultades cognitivas, pero no dará una garantía para confiar en las facultades cognitivas, de una manera que él debe creer en las imposibilidades lógicas. Él debe creer simplemente que debe aceptar que sus facultades son confiables simplemente por fe y porque sí. Sí, en última instancia tendrá una fe en el azar. Sí, lo mismo con la racionalidad, lo mismo con las leyes de la lógica, lo mismo con el problema del conocimiento, etcétera. Hermanos, antes de continuar y antes que se me olvide, este es el libro que les estoy recomendando para profundizar en el punto del problema del uno y los muchos. El problema del uno y los muchos requiere una clase particular para sí, ¿sí? Este libro es un libro de Bosserman que se llama la Trinidad y la Vindicación de la Paradoja Cristiana. No está en español, está en inglés. De hecho, ojalá y podamos traducirlo prontamente. Pero es un libro que explica muy bien este problema y de una manera increíble y que va a fortalecer mucho nuestra fe. Espero que en algún momento, si alguno lee inglés, lo pueda adquirir y lo pueda leer y que en algún momento lo tengamos en español. Ahora sí, seguimos. Hermano Melvin. Excel- Excelente, profesor. Bueno, igual que el hermano Rafael, pues no había escuchado algunas de los argumentos. Eh, He leído a Van Til, pero fue digamos, no sé si yo creo que ya murió, ¿no? Muy extenso en lo que dice, sus volúmenes son bastante pesados. No había escuchado esta parte, mi hermano. Supongo que él también habla, bueno, en caso de pedirte un poquito de material, me imagino que me puedes recomendar a Van Til. Ahora bien, mi hermano, voy con la número 3, creo que es en un momento que no te escuché. Bueno, quiero corroborar a ver si logré entenderlo. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo y tú me dices si está bien o está mal, ¿no? Es la racionalidad o el raciocinio. En pocas palabras se pudiera decir de que la fuente de nosotros o la base es una base racional, una base lógica, una base contundente y sólida. En cambio, las otras bases como el naturalismo están confiando en una base, digamos, eh,
en una base especulativa, o algunas corrientes filosóficas que sus bases son también especulativas, no son concretas ni nada. Básicamente ese es el argumento, ¿no? Que nuestra base sí es una base racional, lógica y contundente. En cambio, las demás posiciones, sus bases están al azar, especulativas, no tienen una congruencia, por decirlo. Básicamente a eso es que, o de eso es que se trata el número 3, ¿verdad? ¿O me equivoco, mi Eh, hermano? Corrobórame. sí, pero voy a precisar algo. Ok. Eh, Cuando pensemos un momentico en la visión del mundo del incrédulo, ¿sí? Para el incrédulo, lo que existe en la ultimidad, es decir, lo que ha iniciado todo, lo último del mundo en sí, es el azar. El azar es lo último. Eh, Todo lo que existe y lo que vemos es producto de la irracionalidad, porque el azar es irracional. El azar no es un ser personal. El azar no es un ser consciente. El azar no es un ser con existencia propia. El azar es impersonal. No es una persona. No es un ser, no es un ente consciente. No hay conciencia en el azar. No es inteligente. No es racional. Entonces, si no hay Dios en el inicio, lo que hay es una irracionalidad última, ¿sí? Es un impersonalismo último, es una inconsciencia última. Eso, si ese es el caso, ese no puede ser el fundamento para nuestra racionalidad. No, nuestra racionalidad, o sea, la irracionalidad última del azar o del mundo, del universo, no puede ser la garantía para la confianza en nuestra racionalidad. La inconsciencia última de la ultimidad del azar no puede ser el fundamento para nuestra conciencia, ¿sí? La impersonalidad del azar, es decir, si el azar es el caso, entonces la impersonalidad es lo último, eso no puede ser el caso para nuestra personalidad. Entonces, pero en la visión del mundo cristiana, lo que hay en lo último, lo que hay en el inicio, en la ultimidad de las cosas, es un ser, un Dios personal, un Dios consciente y un Dios absolutamente racional. Eso sí es una garantía para nuestra racionalidad. Eso sí es una garantía para nuestra conciencia. Eso sí es una garantía para nuestra personalidad. Entonces, si el universo es lo que el ateo dice que es, nuestra racionalidad no sería confiable, porque lo que tenemos en la ultimidad es la irracionalidad, y la irracionalidad no puede ser el fundamento para la racionalidad. La racionalidad no surge de irracionalidad, ¿sí? Pero si el universo es lo que el cristiano dice que es, sí tenemos una garantía para la racionalidad. Es decir, para poder confiar en la racionalidad, un Dios absolutamente racional es la precondición. Para confiar en nuestra conciencia o en nuestra personalidad, un Dios personal y un Dios consciente debe ser la precondición, ¿sí? Entonces, en última, el incrédulo sostiene una irracionalidad última, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo es una irracionalidad del azar, mientras que nosotros creemos en un Dios absolutamente racional y nuestra racionalidad depende de esa racionalidad última, ¿sí? ¿Me hago entender, mi hermano? Sí, excelente, profesor. Sí, y bueno, de mi parte felicitarte, mi hermano, por el conocimiento que Dios te ha dado. Sé que has escrito 2 libros, como comentábamos, mi hermano. También pues les invito a los hermanos que ahí pusimos los enlaces de él. Si alguno está interesado en conocer más del profesor, pues ahí pueden visitarlo. Y bueno, de mi parte, mi hermano, muchísimas gracias. Para servirte, mi hermano. Gracias por la invitación, además. Bueno, mi hermano, parece que ningún otro se anima a preguntar. Entonces, mientras damos la última oportunidad, ¿verdad? Si alguien se anima, vamos a compartir cierta información que también es pertinente. Recordamos a nuestros hermanos que todos los días se están ofreciendo en plataformas como esta, salas como esta, estudios bíblicos, análisis bíblico, tertulias. Los días martes ha comenzado un curso de religiones comparadas.
el lunes, perdón, está el estudio bíblico sobre el Éxodo, también el club de lectura, el lenguaje bíblico de la sociedad bíblica, una de las sociedades bíblicas, interpretando la Biblia a través de los pactos, también las tertulias de intelectuales teístas los días viernes, también el programa Hacedores de Discípulos, el Instituto Dulo, la lectura comprensiva los días domingos y estudios como la aureola de la creación. Todos los días entonces a través de otras plataformas, otros hermanos que también nos mantenemos unidos en este trabajo, pues se están ofreciendo todas estas herramientas formativas para todo el ministerio, para todos los hermanos que quieren prepararse cada día para presentarse cada día mejor delante del Señor. También les recordamos el equipo de Razón y Creencia por el cual pedimos la oración. Les recordamos que oremos por Oscar, por Mónica, por Moisés, por nuestra hermana Jessie, que presentó a nuestro profesor en esta oportunidad, por José, por Luz, por Beto, por María, por Manuel, por Héctor, por Ninoca y por mi persona, Rafael, y también por nuestro hermano Melvin, que también está allí en el equipo de trabajo de Razón y Creencia. Posteriormente, ya casi finalizando la serie de argumentación, se va a comenzar una serie de teología, una serie más de carácter teológico, digámoslo así. Más de 50 ramas de teología se quieren tratar de parte de diferentes profesores. Por ejemplo, como teología bíblica, teología sistemática, dogmática, histórica, filosófica, práctica, confesional y muchas otras que también se quieren traer hasta usted, mis hermanos, durante todo lo que queda de este año, a través de diferentes profesores. Teología, como dice acá, más de 50 ramas, pues, analítica, teología del ser, teología liberal y así, un largo, etcétera. Esperamos pues que nos falte, que esté con nosotros, que nos acompañe y que juntos podamos crecer a través de todas estas herramientas. Algunos de los profesores, por ejemplo, el profesor Néstor Díaz, el profesor Daniel Esteban, el profesor Iván Rubio, van a estar a cargo de todas estas ponencias. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, únase a los grupos para que le lleguen la información, el enlace de cada clase, de cada curso, de cada estudio, no se lo pierda ahí en nuestras redes sociales. Si todavía no está, pídalo por el chat y con mucho gusto se lo hacemos llegar. También si a usted le gustaría formar parte del equipo de Razón y Creencia, también es bienvenido. Escríbanos al interno y allí le estaremos dando una buena bienvenida. Muy bien, entonces, ya finalizando, no hay más preguntas. Si mi hermano Melvin tenía algunas palabras finales para luego pedirle a nuestro profesor que por favor nos despida con una oración. Gracias, mi hermano. No, únicamente agradecer a los que se conectaron. Hoy fuimos poquito, pero sé que eh, la mayoría lo ve diferido. Va a estar, la vamos a subir el día de mañana a la clase, probablemente hoy en la noche. Y al profesor, mi hermano Ángel, muchísimas gracias, mi hermano. Llegamos a ti a través de varios pasos. Nos recomendaron uno, luego esta persona dijo que no estaba capacitado, pero te puedo recomendar otro. Fuimos a tocar puerta y esta persona nos dijo, ya les tengo el ideal y ya nos dio tu número y bueno, gracias a Dios aceptaste, mi hermano, y muchísimas gracias, nos honraste con tu presencia, con esta clase, mi hermano, y las puertas están abiertas, mi hermano, primeramente Dios, en un futuro, mi hermano, pues te podamos volver a tener aquí con nosotros y solamente, mi hermano, muchísimas gracias nuevamente. Hermano, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un privilegio estar aquí acompañándoles y entiendo el proceso por el que tuviste que pasar, Melvin, porque a mí me conoce mi esposa y mi iglesia. Entonces, pero gracias por la invitación y estaré para servirles en un futuro o cualquier otro tema que necesiten, que yo domine, por supuesto, estaré para servirles, mis queridos hermanos, y bueno, es un privilegio nuevamente estar aquí. Tal vez mi hermano nos despides con una oración para que Claro que este sí. conocimiento que nos diste hoy pues no quede en el aire, sino que lo asimilemos, lo vayamos a dirigir, a asimilar y luego pues ponerlo pues a servicio del cuerpo de Cristo, ¿no?
por Así es. favor. Señor, te doy muchas gracias por este espacio que nos regalaste para aprender, para seguir creciendo en el conocimiento de la apologética, Señor. Te pido que todo lo que hemos escuchado hoy, que tú lo apliques a nuestras vidas, Señor, produciendo convicción, pero también produciendo confianza en ti, Señor, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a defender tu palabra, a defender tu existencia de una manera bíblica y de una manera eficaz, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles, bendícenos, Señor, y aplica, Señor, aplica esto a nuestras vidas. Realmente aplica a nuestras vidas el conocimiento para fortalecernos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermano, gracias a todos. Bueno, ahorita vamos a habilitar los micrófonos para que se despidan del profesor. Y gracias, hermano Rafael, y bueno, a la hermana Ninoca, que todavía está aquí. Y un placer, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Y gracias, profesor. Ya, mis hermanos, bendiciones.